Cebrián Asesores patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más. Después de feria se nos ha hecho largo el parón. A grada 101, eso sí, hemos vuelto cuando hay muchísimas cosas que analizar, sobre las que reflexionar, que contar, que condenar. También porque, desde luego, no pueden haber pasado más cosas en estos días que hemos estado sin vernos. En el Sevilla Fútbol Club, la situación de tensión llega a límites que no nos gustaría. Unas imágenes el pasado fin de semana, después de la derrota del equipo ante el Celta de Vigo, que condenamos como no puede ser de otra manera, porque cuando hay violencia no puede ser de otra manera que sean absolutamente condenables, aunque también entendiendo el enfado de una afición que llevaba ya mucho tiempo, demasiado tiempo mostrando una sensación de que ya no podía más, de ahogamiento, de ver que la situación no cambia, que no se puede hacer nada, y la desesperación a veces hace a alguno perder los papeles, ¿no? No queremos que se llegue ahí. Desde luego lo que queremos es que cambie la situación, y todo tiene que empezar por lo deportivo. Sevilla Fútbol Club tiene mañana una auténtica final ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a hablar de lo que ocurrió el fin de semana, de cómo afecta al equipo, de las palabras de Joaquín Caparrós esta mañana en sala de prensa, porque la empresa no va a ser nada fácil, porque las sensaciones yo diría que no pueden ser peores en Nervión, pero ha llegado el momento en el que hay que sacarlo como sea, si no aquí se va a ver una papeleta bastante desagradable. Y en el Real Betis Balompié todo lo contrario. Sí, es verdad que pequeña decepción ayer por el empate ante Osasuna, el Villarreal se aleja pero sigue estando a un partido y a 4 goles de diferencia, con lo cual esa posibilidad sigue estando ahí, un poquito más complicado, el sueño de la Champions, pero los de Manuel Pellegrini, ¿qué más les vamos a pedir, ¿no? Con una final de la Conference League, con un desgaste tremendo en Florencia. El querido Alex Mérida nos va a contar después la intrahistoria de lo que fue ese viaje, un viaje histórico para el beticismo, estuvo allí compartiendo con ellos, y un Betis al que se le notó seguramente el cansancio físico y mental, pero que no tiene tampoco mucho tiempo para reponerse, porque visita al Rayo Vallecano, continuando, ¿no?, con esa persecución a un Villarreal y a un Athletic Club. El Athletic Club ya se escapa, que quieren agarrarse a los puestos Champions. Para eso, para el programón de hoy, una mesa de absoluta categoría. Empezando por don Agustín Varela. Muy buenas noches, Agustín. Hola, Frank, ¿qué tal? Buenas. Te pido un titular, que no es fácil, ¿no?, pero un titular del Betis. Un titular del Betis que la Champions se escapa, yo creo que... ¿Tú lo das ya por...? Sí, porque tiene que pinchar 2 veces el Villarreal. Tiene que empatar un partido y perder otro. Es verdad que hay esos goles de diferencia, pero bueno, tienes que golear en los últimos partidos, no es fácil, y más con el calendario que tienen ambos equipos, ¿no? Así que yo creo que el Betis se le marchó ayer en la Champions, una pequeña excepción, pero como tú bien decías, tampoco se le puede pedir más a un equipo que lleva 29 de 36, no creo que son. Es una barbaridad. Que ahora más contando lo europeo, ¿no? Fíjate, o sea, es una absoluta locura, ¿no? Yo creo que incluso ayer la afición, cuando se marchaba del estadio, fíjense, en un partido de eso que termina a las 11:30, que la vuelta a casa se hace enormemente larga, pero que la gente se iba contenta porque está viendo que el equipo está dándolo todo. Allí, precisamente, en el Benito Villamarín, estuvo el querido Antonio Callejón. Calletti, muy buenas noches. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Seguramente los jugadores transmitían un poquito eso, ¿no, Calletti? Que sí, bueno, pequeña decepción, sí, pero bueno, todavía se puede, aunque es verdad lo que dice Agustín, está más difícil, y aparte es que vienen con, bueno, el premio gordo era la final europea. Sí, desde luego, el punto era mejor para Osasuna que para el Real Betis. Osasuna también buscaba su plaza en Europa, estaba a 3 puntos, pero ahora se coloca 2, el Betis... Yo creo que se le escapa el Villarreal, y yo creo que este punto anoche sabría mal, porque además el equipo está acostumbrado a ganar y últimamente está en una racha fantástica. De hecho, ha perdido solo 2 de los últimos 20 partidos. Es una barbaridad absoluta. Uno de ellos fue el del Gante, que ya lo tenía la eliminatoria prácticamente sentenciada, y por eso sabe mal, ¿no? Y porque se ve tan cerca la Champions que cuando ayer empatas, pues te queda ese regusto, ¿no? Pero creo que el beticismo debe estar muy orgulloso por lo que está consiguiendo su equipo, y aún así creo que era lógico lo que pasó ayer. El equipo estaba exhausto, yo creo que más mentalmente que físicamente, fíjate lo que te digo. Sí, porque fíjate que además lo reconocía Isco contigo.
al final del partido. Que después del gol seguramente había llegado un poquito de relajación ahí, que fíjate que era cuando más de cara estaba, ¿no? Que se habían fallado pases fáciles, claro, un poco de relajación. Que sí. es que ya es difícil. A ver, es casi imposible De mantener. hecho, Pellegrini me dijo que no había faltado tanto piernas y sí chispa. Claro. Y claro, la chispa al final es en competitivo No, y 90 claro, minutos después de lo del otro día es muy difícil. Claro, uno quiere mantenerla a todos los partidos, pero eso es Claro. prácticamente imposible. Alex Mérida, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Encantado de tenerte aquí de nuevo, ¿eh? Igualmente, muchas Tú gracias. sabes que esto es tu casa. Después nos vas a contar bien la intrahistoria de ese viaje a Florencia, histórico para el beticismo. Pero antes te pregunto por algo que nos preocupa, precisamente. Las imágenes que vimos el otro día del recibimiento al Sevilla, la situación, no sé cómo lo calificas. De dantesco. La califico como una situación dantesca. Yo puedo entender, pues el desapego a la directiva que tiene la afición del Sevilla, puedo entender el cabreo, pero nada justifica la violencia. Y ya no es la violencia, es que es la sensación que da, si realmente se quiere no descender, era lo mejor que los jugadores, que ya van justitos en el plano anímico, sufrieran más aún antes de medirse con Las Palmas y después de haber perdido en Vigo de aquella forma, contra 10 y con errores individuales, pues que son los que le han acompañado al Sevilla toda la temporada. Era necesario. Yo entiendo que la protesta sí es necesaria, que manifestarse, vale, puede ser necesario, pero nada justifica la violencia, y lo vivido estaba más estaba más cerca de no ser Sevilla y no ser el primer mundo. Y eso es lo que da miedo y en lo que, en lo que estamos viendo que está derivando la sociedad y no solo el fútbol. Y es peligroso. Es peligroso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Edu Saniña, buenas noches. Buenas noches, querido. Y mañana una final. Y mañana una final con esto tan reciente. Sí, mañana al Sevilla solo le vale ganar. Yo creo que si el Sevilla mañana no es capaz de sacar los 3 puntos, el Sevilla tiene todas las papeletas posibles para bajar a segunda. Lo que hace 2 meses era impensable. Decía Agustín, 29 de 36, ¿qué más le vas a pedir al Betis? Claro, cuando tú haces un 2 de 24, a lo mejor es que hay muchas cosas que han hecho mal. Estamos hablando de que si el Sevilla hubiese hecho un final de temporada regular, 8 de 24, estaría peleando por Europa. Estaría peleando por Europa a estas alturas de la liga, faltando 3 jornadas. Cuando haces un 2 de 24 te metes en serios problemas y ya tienes que mirar lo que hace Leganés, tienes que mirar lo que hace Las Palmas, tienes que mirar lo que hace Alavés. Esos equipos de la zona baja, varios de ellos tienen que enfrentarse al Valladolid, que no son 3 puntos gratis, pero casi que lo son. Y al Sevilla le queda Real Madrid y Villarreal. No, lo único que le queda más o menos de su liga en Las Palmas. No es el partido. Por lo tanto, si mañana gana el Sevilla prácticamente va a estar salvado. Sí. Si mañana no gana el Sevilla, que los sevillistas recen todo lo que sepan y más. Esto, efectivamente, hay que ahondar, porque claro, parece muy fácil. Ganar un partido está salvado. Pero es que lleva siendo fácil tiempo y resulta que no era tan fácil en la práctica, ¿no? Antes, Grada 101 no lo saben, con Grupo La Negrilla, neumáticos de categoría máxima al mejor precio y también mecánica rápida. Tiene algún problema, va a los neumáticos, tiene algún problema, La Negrilla lo soluciona. Y por supuesto, que además ahora llega ese cambio de tiempo, ya hemos salido de la feria y estamos entrando en el verano, algún día llueve ahí puntualmente. Grupo La Negrilla con los mejores neumáticos está preparado para absolutamente todo, ya lo saben. Agu, voy a preguntarte empezando por ti, porque decía Edu, claro, el Sevilla tiene mañana una final, estamos de acuerdo, pero la realidad es que hay muchas connotaciones que imprimen a este partido una dificultad extrema. Yo no sé, tú que llevas mucho tiempo viendo fútbol, ¿qué reflexión haces de cómo van a salir los jugadores del Sevilla mañana o antes? ¿Qué reflexión haces de lo que ocurrió el fin de semana? Bueno, es una buena pregunta porque además
como se ha demostrado, el Sevilla ahora mismo, a todo el mundo, lo ideal para todo el mundo es jugar bajo el amparo de los tuyos, con el aliento, con los tuyos apretando desde la grada. Pero es que el Sevilla el otro día, por ejemplo, en Vigo, ¿no? Es verdad que le remontaron el partido. Bueno, fue capaz de casi reaccionar, hace 2 goles. Los últimos partidos medio decentes del Sevilla los hemos visto fuera de casa. Y eso es lo que yo creo que preocupa más. Hay que tener personalidad para partidos como el de mañana. Y yo no sé cuántos futbolistas hay en el Sevilla ahora mismo preparados para afrontar un partido como el de mañana, en el que, como ha dicho Edu, tienes que ganar. Entonces es complicado, y también quiero ver, yo creo que el sevillismo es lo suficientemente inteligente para discernir cuándo hay que abroncar y cuándo hay que apoyar. Yo creo que el ambiente no va a ser el mismo que el del partido del Leganés, que ahí todo el mundo iba a una, Sí. y de hecho las protestas, si no me equivoco, vosotros que algunos de Sí, muy vosotros escasa, estuvisteis en muy el campo, escasa. llegaron al final del Sí, partido. sí, muy escasa. Mañana yo no estoy seguro que vaya a ocurrir esto. Y lo peor que podría pasar, que entonces sí que convertiría aquello en un auténtico manicomio, es que Las Palmas, por ejemplo, se pusiese por delante. Manicomio en el sentido de ver cómo le pueden temblar las piernas los futbolistas y cómo se pone de nervioso a la grada. A mí me preocupa mucho eso, el cuajo que hay que La tener. gestión que vaya a tener el equipo. Que cuando el límite ya se ha sobrepasado, Sí. Claro. ya da miedo que Sí. una cosa que es futbolística en el campo pueda yo- cambiar tanto a la gente en la grada. Yo no sé, Alex, cuántos futbolistas del Sevilla hay preparados para jugar este tipo de Claro. partidos. Porque a Las Palmas sabe que más o menos iba a estar en esta situación cuando empezó la liga. Las Palmas se va a poner nervioso. Vamos a ver. Quiero ver cómo gestiona la parte emocional el equipo. En lo deportivo, bueno, como son los dos igual de cortos, en lo deportivo, bueno, pues el Sevilla tiene a Luque Bacchio, que alguna vez tendrá que volver a marcar. Ahí es donde se tiene que agarrar, y poco más. Pero es que la situación yo creo que en el Sevilla, no sé si por primera vez, pero desde luego ahora realmente en serio, se ve el fantasma del descenso. Se ve el fantasma del descenso porque se ve desde dentro del club la incapacidad que tiene el equipo, lo que hablaba Agustín ahora, ¿no? La gestión Estado de mental de los nervios futbolistas, los nervios que tienen. Se ve que el efecto Caparrós, del que ahora hablaremos, ha empeorado al equipo. Y Pero yo ¿cuál es el tampoco veo, efecto? yo tampoco veo al entrenador con fuerza para cambiar Se le esto. está haciendo Y yo largo. veo, claro, yo ahora mismo veo, de verdad lo digo, la única opción que veo para mañana es encomendarse a los chispazos de Luque Bacchio, de Suso, que pueda ser un futbolista Sí. que coja la pelota, y desde luego, importante lo que dice Agustín, que el sevillismo esté con el equipo. Estos jugadores que ya hemos visto que no se manejan bien en situaciones de presión, estuvieron el sábado durmiendo en la Ciudad Deportiva viviendo un episodio que para más de uno seguramente condicionó. Y es que la situación es que hay que ganar el Más de partido uno. sí o sí, porque si no se vislumbra una tragedia con lo que se viene. Entonces yo confío en que mañana el sevillismo va a estar con el equipo, a pesar de que la situación es extrema, de que el hartazgo es tremendo. Pero es que hay que sacarlo como sea, Cayeti. La realidad es que el partido, el Sevilla tiene que sacarlo como sea, si no, se vislumbra demasiado cerca de una tragedia. Mira, más allá de todo lo que ha dicho antes Alex, que es cierto, más allá evidentemente de condenar la violencia, evidentemente de que el derecho a la protesta y a la reivindicación es algo incluso sano y necesario, pero creo que fue muy poco inteligente que eso fue todo de madre. Es que yo ahora veo en este vestuario tan frágil que habrá más de uno, más de dos, más de tres, que van a ir en el autobús con las piernas haciéndole así, llegando al Sánchez Pizjuán. No creo que sea eso muy beneficioso. Aunque incluso el público luego esté animándoles en la llegada, yo creo que van a ir, no se les va a olvidar el confinamiento obligado al que se vieron el otro día en la Ciudad Deportiva, en su misma ciudad. Entonces creo que va a estar muy complicado. Luego está el tema de Caparrós, que yo creo que se le está haciendo muy largo este periplo, que ya el mensaje ni siquiera termina de salir con la misma fuerza que llegó el primer día, y que yo, viendo el partido contra el Celta, yo es que cada vez entiendo menos el equipo, cada vez más defensas, jugadores con poca experiencia a los que le quiere dar de repente una confianza tremenda y no están capacitados para sacar en rendimiento. Yo entiendo que había que tocar algo, pero
pero no Pero se es que está no sé, tocando claro, lo adecuado. es que no sé, Cayeti, lo que se ha tocado. De todas maneras, que te digo una cosa. A ver, que lo decías tú, el hartazgo de la afición. Que estamos de acuerdo, que los responsables seguramente de que la situación deportiva, que al final es la de que deriva la crispación social, son los que están dirigiendo al club, eso es evidente. Sí, claro. Son los máximos responsables de esta situación. Ahora bien, claro, el hartazgo tiene unos límites, hay una forma de expresarlo y desde luego esta, como tú dices, yo creo que es una gran expresión. Esta se fue de madre y no es una imagen buena ni para el Sevilla ni para el fútbol español. Y lo peor de todo. Ni siquiera es para que, conseguir el objetivo. Claro, es que lo peor de todo, Edu, es que eso, de verdad te digo, a mí me sorprendería que mañana no afectara esto a los jugadores. Ojalá que no, ojalá que los jugadores de mañana del Sevilla saquen, que lo que queremos es que esta situación terrible se resuelva cuanto antes. Pero es que son unos jugadores que vienen, que no han sabido gestionar un partido con una expulsión y estando por encima, que ante el Leganés marcan 2-1 lo celebran como si hubieran soltado todos los miedos que tenían dentro y al minuto y medio le empatan, que ve como el Leganés falló una ocasión en el último minuto y le perdona la vida. Es que yo no sé cómo va lo que decía Agustín, no sé ni qué alineación va a poner, ni qué va a hacer mañana Caparrós, y ni siquiera... sabemos ninguno. ¿Qué clave, Edu? ¿Qué mañana? Sobre todo, perdona que no mueva a los futbolistas buenos de su sitio. Claro. Que eso, bueno, Agustín, es que ya si hablamos de Luque Bacchio, al si final, Luque Bacchio del sitio ya, entonces apagámonos. Yo al final, obviamente, condenando todo acto de violencia, yo estuve allí cubriéndolo para Zona Mixta. Ahí están las imágenes, por supuesto. de Zona. Todo lo que pasó. Del otro día, de lo que pasó, tuvo gran parte de culpa la policía. La policía se cedió bastante. De hecho, periodistas incluidos tuvimos que llegar hasta la rotonda de la Guardia Civil porque empezaron a disparar con pelotas de goma antes de que ocurriese eso. Y la policía cometió el error de, después de llegar el autobús y tratar a la gente bastante mal, prensa incluida, cuando la gente estaba más calentita, desapareció. Se quitó del medio. Cuando la gente estaba más calentita, desapareció del medio. Por lo tanto, obviamente condenando los actos violentos que se produjeron. Por supuesto, eso o sea, no tiene, que vaya por delante, pero creo que también las fuerzas del Estado tienen que dar protagonismo y tienen que dar también pábulo a lo que se vio. Ellos se fueron y dejaron a los jugadores yo estoy vendidos. contigo. Ese es el error sin ningún tipo de duda, que yo creo que se lo explicarán al Sevilla en un momento dado, porque es que la policía desapareció. Yo no lo entiendo. De la situación. Todos los furgones de policía desaparecieron. Fue cuando se produce los actos vandálicos de Venían al autobús y dijeron aquí se acaba ya. Cuando se ve ya cruzar, ¿no? De un lado a otro. Claro, la policía se cruza y se va el último furgón. Y después, a los 2 minutos, vuelven, porque los 50 o 40-50 que llegan hasta las instalaciones del primer equipo. Que es cuando tiran lo de la valla, ¿no? Cuando se abre llegan a las instalaciones del primer equipo. Todo estuvo controlado hasta que la policía, que tenía a la gente en el otro lado de la carretera, lo controla un poco. Pero sí es cierto que cuando llega el autobús, la policía se desmadra un poco y empieza a dar una palos situación de tensión sin ton ni son. Yo creo que el otro día la gente que estaba allí no iba en contra de los jugadores. Y yo creo que eso es algo que los jugadores deben saber o deben entender. Pero Edu, sí lo habrán entendido todos. Claro, yo no sé el cuerpo, pero Edu, por supuesto, yo no sé si lo van a entender, pero lo del otro día no es contra los jugadores. Lo del otro día es por una directiva, Bueno, también hubo insultos de jugadores muérete, alguno que otro. A ver, otro hubo. Junior. Yo he escuchado a algún jugador. Pero te digo una cosa, Edu, eso está claro, pero analicemos la situación globalmente. Es decir, primero, que me interesa más, vamos a hacer el partido y después un poco cómo se puede solucionar esta situación, que claro, va ligado a que el equipo gane y esto se rebaja un poco, porque claro, la gente ya, te quiero decir, se rebaja un poco, que no se me malinterprete, no digo que vaya a rebajar las ganas de que se vayan los actuales dirigentes y cambie la de todo el club, ningún acto violento. Por supuesto, claro, que bueno, respiremos todo el mundo de que el equipo se salva, por lo menos está ahí en primera, y ahora ya empecemos a protestar por los cambios, pero te digo, Ale, ¿cómo se gestiona lo de mañana? O sea, ¿cómo se gestiona lo de mañana teniendo en cuenta? O sea, es que no podemos obviar lo que pasó el fin de semana. O sea, es decir, yo reconozco que esperaba hoy un mensaje más
de mayor credibilidad de Joaquín Caparrós. Yo Porque creo que la plantilla tiene que estar afectada por esa imagen que se vio, que es que no estábamos acostumbrados a verla, que es que en España eso, bueno, yo no sé si se ha visto alguna vez, pero hace muchísimo tiempo, si es que se vio alguna vez, que se daba una situación como esta. Decía Edu, sí, los jugadores eran conscientes de que la mayoría va para los dirigentes, por supuesto, pero los jugadores estaban allí y tuvieron que dormir en la ciudad deportiva porque afuera había lo que había. Entonces, esto para mañana... Es que visto que el mensaje de Caparrós no está calando, ni el efecto ha aparecido, porque para hablar de efectos primero tiene que ocurrir, y como no ocurre, no hay ningún efecto. Al final es una plantilla que no sabe ni a lo que juega, una plantilla que es muy cortita desde verano, que se empobreció sobremanera en invierno, bueno, y que renueva al entrenador después de la jornada 4 y ahora lo he hecho porque ha perdido 4 partidos seguidos cuando era mi apuesta. Y traigo a Caparrós en una idea de fútbol totalmente diferente, intentando, no se sabe bien el qué, más allá del populismo y de intentar apelar al sentimiento sevillista y al alma, pero es que a lo mejor el que más les puede transmitir eso y al que más le duele de toda la plantilla es precisamente al que por su físico no pudo más, que es a Jesús Navas. Y a lo mejor el que más puede ayudar a sus compañeros. Pero fíjate, es que ni con Jesús, Pero, Ale, es que... bueno, ni con Jesús no. Cuando estaba Jesús, el No, equipo pero me refiero respondía. ni con Jesús. A ver, Jesús nada más sabemos que está cercano a Caparrós. Sí, es está decir, ya cercano la a Caparrós, situación claro. ha entrado, que ayer tiene una historia... El problema es que, bueno, si es que lo que estaba diciendo antes, es que Caparrós ha llegado y ha quitado a Luque Vázquez de su sitio. Es que tú no puedes quitar eso al no, único lo que que estaba es desequilibrante Gestión de y que la él gestión mismo desastrosa. puede hacer algo La y se gestión encontró contra el Leganés. la gestión de verdad no hay por dónde, o sea, no hay por dónde Sevilla, cogerla, la gestión no hay por en la primera vuelta, lo poco que ganaba, los partidos que ganó en casa, que con unos cuantos, era un Sevilla de posesión, a veces inocua, pero un Sevilla Sí, que estéril a veces, pero bueno, tenía sus cosas. con buen toque de balón. Y ahora pasamos a un entrenador que lo que hace es poner centrales, que lo que hace es quitar a los que tienen verticalidad, te los pone en otras posiciones, te pone Pero chavalines. y que yo creo que no estaba preparado Joaquín Caparrós para... no fue capaz Bueno, el Sevilla, o no sé, o no entendió al equipo todavía, no sé, a ver si lo entiende mañana. no ojalá, fue capaz pero- de ganar en la posesión al Celta con un jugador menos. Bueno, quedaron 50 con 1, 49 ganó el Sevilla. Con un jugador más durante la segunda parte. A un equipo que tener el balón se le daba bien con el anterior entrenador. Sí. Pero más allá de todo esto, a Caparrós se le ha utilizado, punto 1. Por supuesto, Agustín. Sacado. También él accedió, ¿eh? Se le ha utilizado y Caparrós no tenía que haber no se tenía que haber metido en este fregado. Coincido. Porque no tiene necesidad. Es un símbolo de sevillismo, es una persona muy importante en la historia del Sevilla. Y ha sido utilizado como paraguas, porque el único objetivo que tenían estos señores era aplacar los ánimos de la grada. Sí. El equipo estaba a 7 puntos del descenso. Es verdad que venía de una racha de no ganar, pero el equipo no estaba caído. El equipo en Valencia hace un partido, pierde con mala fortuna y con decisiones arbitrales controvertidas. No era el momento de prescindir del entrenador. No era el momento. ¿Qué ocurre? Que el ambiente era tal en la grada, ya irrespirable para ellos, que piensan, bueno, vamos a poner aquí Y de hecho, un Agustín, señor que al intente entrenador, parar- al entrenador no nunca se le dijo grita nada, ¿eh? Nunca. en ningún momento. Correcto. Nunca. En ningún momento. Pues entonces, punto 1, se ha utilizado la figura de un tipo muy importante dentro de Sevilla y punto 2, Caparrós no tenía que haberse prestado a esto, en mi opinión. y creo, estoy contigo. y digo más, después de verlo, yo creo que Caparrós no está pudiendo con esto. A mí me da la sensación muchas veces de que Caparrós es un poco el agitador, el hombre que intenta animar y que el entrenador, de verdad, porque es el que habla con los futbolistas Juan cuando Díaz. va a salir, es Lucy, que tiene ahí la pizarra, Juan Díaz. o Juan Díaz, o cualquiera de los que están. Sí, de su ayudante. Pero desde hace Esa es la sensación que yo tengo. No, pero Ahora te digo- solo. pero- Ahora, la fuerza que tenía Caparrós a la hora de transmitir, evidentemente es un hombre que sabemos en la situación en la que está, Claro. pues no la tiene, pero porque es humano. Pero te digo una cosa, Agustín. Vamos a escucharlo porque yo hoy en la rueda de prensa, yo te digo una cosa, coincidía. El mensaje ya no era igual. La Claro. rueda de prensa, perdona que te interrumpa, él mismo ha reconocido que el efecto no existe. No, te lo va- Él mismo. Claro. Hubo una rueda de prensa, que vosotros, como sois más jóvenes, no conocéis, que dio en su momento José Antonio Camacho, después de perder un partido contra la Real Sociedad, se sentó en la sala de prensa y dijo, este partido con otro entrenador se hubiese ganado. Y ese Sevilla acabó bajando a segunda división. No digo que haya sido lo mismo, pero que cuando un entrenador, poco más o menos, te dice, Sí. no estoy pudiendo con esto, Lo vamos a escuchar, Agustín, porque yo era de los que creía
que Caparrós no iba a mejorar futbolísticamente al Sevilla, pero sí reconozco que yo pensaba... Que le iba a dar más carácter, ¿no? Fíjate, pensaba, como estaba tan cerca de la permanencia, no la permanencia, decía, ganar un partido. con el efecto, claro, con el efecto Caparrós, la intensidad, darle papeles a jugadores como Suso, que estaban defenestrados, que te pueden aportar calidad, con el calendario a la vez le gané. Oye, ganará un partido, el equipo se viene arriba Se un poquito. termina todo. Claro, el carácter justo, pero... Me está decepcionando porque es que yo creo que no ha sido capaz de impregnar eso a los futbolistas y si no juguen ustedes, yo es que tampoco en el mensaje de Caparrós de esta rueda de prensa previa ante Las Palmas he percibido la fuerza de las anteriores. Yo soy un Viri más y me identifico con la filosofía de los Viri del escudo, de la camiseta del sevillismo, de no violencia. Estoy en contra de la violencia, pero me identifico con ello porque ellos, sobre todo, está por encima de todo su equipo y estoy completamente seguro que así mañana nos lo van a demostrar. Pero qué duda cabe que no fue un plato de buen gusto. Así es, Ismael, es el momento más delicado y en el que más estoy sufriendo por dos partes, por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba que yo fuera, porque no hemos conseguido victoria, y luego como sevillista, dos partes, una como técnico, que me gustaría haberle dado, y otra como sevillista, insisto, que estoy sufriendo como sufren cualquier sevillista, ¿no? Y es verdad que es la peor situación a nivel social que hay, por lo tanto, pedir no se puede pedir nada porque ya la afición le hemos pedido tanto, nos ha dado tanto, que ahora dependemos de nosotros el que le demos algo, ¿no? Y vamos a ver si mañana lo conseguimos. No podemos pedirle más a la afición. Vamos a ver si mañana le damos algo. Yo soy el primer afectado porque no he sido el revulsivo que esperaba como entrenador, ni tampoco he impregnado ese cambio de carácter como sevillista. Enseguida analizamos estas palabras aquí de Caparrós y las ponemos encima de la mesa porque, desde luego, no atisban sensaciones positivas de cara a lo que se juega el Sevilla mañana, que es prácticamente la temporada y evitar la tragedia. Cebrián Asesores patrocina este programa. Cebrián Asesores patrocina este programa. Seguimos aquí en Grada 101. Justo antes de la publicidad escuchábamos a Joaquín Caparrós. Por supuesto vamos a hablar ahora del Real Betis Balompié, de la Champions, de la final de la Conferencia. Pero el Sevilla se juega mañana mucho. Antonio Callejón, escuchábamos a Caparrós. ¿Qué te parece? Me parece que el discurso ya no tiene fuerza, al menos la fuerza que tuvo el día de la presentación, el día de las dos primeras jornadas. Creo que a Caparrós, que históricamente no ha tenido unos argumentos futbolísticos especialmente exuberantes, cuando se le apaga ese empuje, esa energía, queda poco nada. Y si encima la plantilla no da más de sí, pues el problema es complicado. Las dos últimas etapas de Caparrós en el Sevilla, que fue una situación en límite, pero totalmente distinta, era porque el Sevilla se estaba cayendo de Europa y al final consigue entrar, el equipo estaba muy caído en aquel momento y él llegó y le dio ese empuje anímico que necesitaba, pero porque la plantilla era buena. Tenía buenos jugadores, hombre. Tenía muy buenos jugadores, pero es que ahora eso quizá no. No, quizás no, quita el quizás. Pero Agustín, entonces sí, él no sabía. Y si encima ese empuje ya no lo tiene, bien, porque lleva tiempo sin entrenar, bien, porque él ve que la cosa no funciona, por el motivo que sea, pues entonces es muy complicado. Pero es que lo que decía Agustín, entonces él no sabía la plantilla que hoy Sí, que espero, que quiero puntualizar, que el último culpable de esto es Joaquín Caparrós, Por supuesto. Hombre, Claro. igual que el último era García Pimienta. que no parezca que... No. Yo lo que digo es que a mí Joaquín, que es un tipo que lo conozco desde hace mucho tiempo, y yo creo que no se tenía que haber metido en esto y que el club no lo tenía que haber expuesto a esto. Total. Pero como en el club ya son capaces de aliarse con el diablo para permanecer en sus poltronas, les da igual de todo. Y Joaquín, que es muy sevillista, como dice 20 veces, a mí me llama, si el Sevilla me dice ven, lo dejo todo. Y es verdad. Pero él efectivamente no está ya para estas películas. Y más allá de que no esté para estas películas,
el equipo del Sevilla va muy justito. Va muy justito. Y los futbolistas importantes del Sevilla que estaban sosteniendo un poco el equipo, que eran, bueno, ya no está Vargas, que lo estaba haciendo bien, el chico que fue el refuerzo de invierno más o menos decente. El Yuque no ha vuelto. El Yuque no está, Luque Bacchio lo están volviendo Majara, porque lo ponen de un lado para otro. Si tú de lo poco bueno que tienes lo quitas de en medio, es normal que se haya llegado a esta situación. Tus delanteros han marcado 3 goles esta temporada. 3 goles. Que Quique Sala lleva 3 ratos. No, es que tu delantero Quique Sala. Va a tener que poner delantero centro aquí. No, Mira, claro, si marca no, cuando se pone pero delantero. es que se lo comentaba antes a Fran fuera de micro. Si mañana Caparrós de verdad quiere pegar un puñetazo en la mesa y señalar a los que le han puesto ahí sabiendo que la plantilla era deficiente, mañana Caparrós pone a Quique Salas de delantero y posiblemente poniendo a Quique Salas de delantero crees más peligro que en los últimos 3 partidos, porque es que el peligro en Vigo llega por Quique Salas. El gol ante el Leganés lo marca Quique Salas y el balón parado que tiene Quique Salas puede ser exactamente igual en centros laterales. Y Las Palmas puede sufrir con Quique Salas delantero. Es que no es tan rocambolesco porque es que no hay delantero. Y si vas a poner a Peque de delantero, por lo menos ponga un tío... Por cierto, hoy ha dicho que es duda, ¿no? Quique Salas. Sí, claro. Quique Salas hoy no ha entrenado por gestión de carga, pero Quique Salas va a jugar mañana. Es que Quique Salas a día de hoy es el mejor futbolista que tiene el Sevilla. Yo creo que no va a hacer eso. No lo va a hacer, pero que si lo hace es pegarle un tirón de oreja a los que le han puesto ahí, a los que le han metido el marrón. La clave es Edu, porque claro, es que lo decía Agustín. O sea, aquí el problema viene de los que están arriba, eso está clarísimo. La gestión de la dirección deportiva ha sido horrible, la gestión de los accionistas, de los máximos mandatarios, es difícil calificarla y ahora estamos en la situación que estamos. Ale, ya hablaremos de qué soluciones se pueden buscar, porque claro, la solución pasa, lo primero, por quedarse en primera división. Y si mañana no se gana... claro, es que no somos conscientes, lo hablaba hoy con gente del club, es que yo creo que ni el propio sevillismo es consciente de lo que supondría un descenso. Esto es una tragedia. No, bueno, si no fueran esto es una tragedia. No, pero hablo en el aspecto de negocio, hablo en el aspecto de lo que supone económicamente para un club, de las fichas que tienes que pagar, de si vas a tener dinero para pagar a la gente o no. Ya hemos visto otros clubes que han caído abajo. Que me refiero, que no es simplemente un descenso y el año que viene intentamos volver a subir en lo deportivo, ¿no? Es que no es el descenso del año del Villarreal cuando asciende. Los clubes ya son empresas y es que esto ahora, cuando tú vienes de arriba y caes abajo del todo, es muy difícil reflotarlo. Entonces, vamos a centrarnos en lo de mañana. Vale, ¿a qué se tiene que encomendar mañana el Sevilla? Pues de momento a creer en el mismo y a no estar todas las jornadas estas últimas mirando a ver qué hacen el resto de sus competidores, que tienen menos puntos que ellos, ¿no? El Sevilla no está fuera de los puestos de descenso todavía. Pues eso es lo primero en lo que tiene que creer. Que si está fuera de los puestos de descenso porque hay 3 más malos. En este caso hay 4, porque el Alavés también tiene 3 puntos menos que ellos. Pues lo que tiene que creer es en eso, tiene que creer en sus posibilidades. En que es un equipo que cuando ha hecho las cosas medio que, es que ya no es ni bien, al menos no pierde en casa. Es que a lo mejor hasta el punto con Las Palmas no es tan malo. Sí. Es que esa es la cosa, que con punto a punto... Con un par de puntos lo mismo se salva. Que punto a punto yo no creo que se vaya a llegar. Si Villarreal le gana al Alavés, claro, el punto no... Es que, al final, ¿a qué te puedes acoger? ¿A qué te puedes encomendar? Bueno, lo primero... Al Alavés no, al Leganés. Bueno, y el Alavés con el Valencia también partido importante porque es el que está en medio. Ojo al Leganés Villarreal, que es un duelo clave sí, para pero que Villarreal Leganés. Pero es lo que te digo. Villarreal Leganés. Pero es lo que te digo. Ya estamos hablando de todo el resto. Sí, hombre, claro. ¿Por qué habla de todo el resto? Y fíjate que porque Sevilla solo tiene que ganar en casa la Claro, pero si habla del resto porque no está confiando en que el Sevilla va a ganar. Al final el Sevilla se tiene que agarrar a que, por muy mal que esté, Las Palmas tampoco es el Bayern de Múnich. Viene sin Fabio, ¿no? Viene sin Fabio Silva, que ya ha confirmado que no va a estar. Ese futbolista es fundamental en ese equipo. Sí, pero que tú analizas las 2 alineaciones y 4 o 5 de Las Palmas son titulares en el Sevilla. Uno de ellos hasta el delantero suplente. Seguramente. Entonces, al final, el Sevilla tiene que intentar mañana, yo creo que lo hablábamos antes y no había podido intervenir, la afición del Sevilla es inteligente. La afición del Sevilla mañana, cuando la pelota echa a rodar, sabe lo que se está jugando su equipo, sabe que su equipo le está viendo las orejas al lobo, sabe que 3 puntos mañana son importantísimos y el Sevilla el domingo tiene un partido, si está salvado, para de verdad demostrarle al mundo
no España al mundo, porque el rival es el que es y ese partido no se ve solo en España, para demostrarle al mundo el descontento. Entonces, yo creo que la afición del Sevilla es sabia, la afición del Sevilla mañana va a estar con el equipo, va a apoyar al equipo, va a intentar empujar al equipo y ya todo se hablará en los próximos días, pero lo principal es salvar al equipo. Yo creo que la afición del Sevilla ahí no va a tener ningún tipo de duda porque sabe que el equipo, si le cimbreas un poquito, se cae entero. Entonces, mañana, ¿a qué se puede agarrar el Sevilla? Pues el Sevilla se debe agarrar a que de los 22 jugadores que hay en el campo va a tener al mejor, que es Luque Bacchio. Se debe agarrar a que va a tener a 40.000 o 35.000 o 40.000 personas apoyando, y se debe agarrar a que la afición no lo debe dejar solo y que Las Palmas, si nos ponemos a mirar jugador por jugador, es peor equipo que el Sevilla. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Agustín, estoy de acuerdo con Ale, es como se mueve algún varal. Como Las Palmas de un susto primero. Por eso te iba a decir una cosa, Edu. Yo lo que tengo claro es que mañana, si yo fuera Caparrós, utilizaba la misma táctica que se utiliza en la tanda de penalti. O sea, el que esté preparado mentalmente, y yo vea preparado mentalmente, ya sea suplente, ya sea Delfín o lo que sea, ese es el que tiene que jugar mañana. Jugador que titube, eso lo pensaría en Vigo, claro, ¿no? Por eso sale con 6 defensas. pero este partido con todo lo que viene, yo creo que estoy contigo, pero que todavía adquiere más importancia el tema mental. Mañana al campo, los que mentalmente se sientan preparados para jugar ese partido, y los jugadores deben hacer un ejercicio de sinceridad y decírselo al entrenador, y el entrenador hacer lo que tiene que hacer. Mañana es que no se permiten ya más errores. Ya no hay más errores, como decía Edu, salvarlo por lo civil o por lo criminal, y ya después hablaremos del cambio que pueda dar el club. Remate tú. Decía, ¿no?, que se puede dar una situación, que, no siendo ya caótico, que es que gane el Sevilla y pierda el Leganés en Villarreal y ya matemáticamente Sevilla. No, es que está ahí. Claro, lo que decíamos antes. No, y que al final yo creo que si el Sevilla... gane el Villarreal tampoco es raro. Si el Sevilla... Hombre, no, cuando en su campo... Claro. Ale, en una situación normal sería... O sea, en una situación normal sería lo que debería de pasar. Y que si el Sevilla gana mañana, por mucho que el Leganés saque algo en la cerámica, lo cual yo dudo, pero pues si el Sevilla gana mañana, ya están metiendo en la película Getafe y Español, que tienen calendarios complicados al final. Ya están metiendo equipos. Al Girona también lo vuelves a dejar abajo. Ya están metiendo muchos equipos Edu, en la película. La clave está mañana. Te digo una cosa, porque nos tenemos que ir al Betis. Antes tengo que hacerte una pregunta. ¿Sabes cuáles son las marcas de mayor garantía del mercado, no? Hombre. Automovilístico. Hombre, pues es verdad. Pero a la gente hay que decírselo. Puede haber algún despistado que no nos siga cada lunes. Nosotros cada lunes recordamos que Lesu y Toyota son las marcas con mayor garantía del mercado. Eso nos lleva a los números 1 en automóviles. Ánimo Grupo. Edu, hasta 15 años de garantía, ¿eh? Puf. Te da tiempo a hacer... Voy a decir que me jubilo, pero te da tiempo a hacer muchas cosas. No, hombre, no, eso tanto no, pero ya seguirán aumentando los años de garantía. Nimo Grupo, ya lo sabéis, los números 1 en esto de los coches. Hay que hablar del Real Betis Balompié. Cayeti, estuviste allí, en el Benito Villamarín. Bueno, sensaciones un poquito encontradas. La felicidad de una final europea, la decepción un poco de que el Villarreal se escapa, pero no se termina de escapar del todo porque está ya un partido y en la diferencia de goles. Es verdad, pero bueno, estamos hablando que juega con el Leganés, y lo mismo el Leganés, que se está jugando la vida, da la sorpresa allí. En fin, ¿qué percibiste ayer? ¿Con qué te quedaste de lo que ocurrió en el Estadio Benito Villamarín? No, en general, incluso con el ambiente me resultó diferente a otros días. Yo vi a la gente exhausta en la primera parte, se animó muy poco, y es raro, y más en este estado que tiene curioso eso, el beticismo. Yo creo que entiendo que la semana de feria y todo lo que se vivió en Europa, los últimos partidos y demás, la gente estaba como diciendo, bueno, estamos bien, estamos tranquilos, estamos en una resaca plácida, ¿no? Digamos. Sí. Pero para ganarle a un equipo que también se está jugando mucho, pues eso a lo mejor no te da. Y yo vi al equipo poco falto de chispa. Había que rotar a Anthony y a Isco. Me consta que ninguno de los dos quería empezar en el banquillo, que los dos querían ser titulares, que hubo que frenarlos, que le tuvo que decir Pellegrini que quedan 4 partidos, que no podemos tener ningún susto, que os quedéis en el banquillo. Y eso, evidentemente, el equipo lo nota. Yo tampoco, Lo Celso, que sí fue el que repitió, lo vi bastante mal. Y por lo demás, incluso a jugadores que no habían sido titulares en otro día, como Perró, yo lo vi cansado en la segunda parte. Sí. Yo creo que el equipo está muy excitado y lo pagó y se notó. Es que eso se nota también, Agustín. Muchas veces, a ver, es que viene uno de una pero situación si la explicación es extraordinaria. fácil. Tú le quitas a cualquier equipo importante a 3 de sus mejores futbolistas. El Barcelona, cuando juega sin Lamine Yamal, sin Rafinha y sin Pedri, pues no tiene nada que ver. El Betis le quitas tú a Johnny Cardoso, a Anthony y a Isco, pues es otro equipo distinto. El 11 que saca ayer el Betis no es mucho mejor que el que tiene enfrente.
no es mucho mejor equipo. De hecho, la primera parte es igualada. Si nos vamos al cómputo global, tuvo más ocasiones Osasuna. Pero bueno, ¿qué le vas a pedir más? se pone por delante y yo lo único que echo en falta es Aprovechar eso, ¿no? efectivamente no saber gestionar. Sí. Cuando el Betis se puso por delante, creo que no lo supo gestionar. Yo le hice esa pregunta a Pellegrini. Pellegrini contestó, hombre, siempre que vas ganando 1-0 y te empatan es que no se han hecho las cosas bien, ¿no? Y yo creo que ahí el equipo buscó el segundo gol y quizás Debía mantener el 1-0, que no tenía físico para más ya. Correcto. Ni físico y el cansancio. Correcto. El cansancio no solo es físico, también es mental. Claro. Vale, fíjate, Isco siempre es un futbolista que es muy exigente, pero y al final del partido con Cayete hablando, sí, que se nos escapa ahí cuando tenemos errores, cuando marcamos ese gol, pero tampoco sabía que le podía aprovechó ese pedir más al equipo. ese brillo y esa claridad que le dio Fornal cuando entró al juego. Empezó Isco, el balón que le da Isco a Pucho es increíble. Juega otro deporte. Un detalle, un dato muy rápido que comentamos ayer. Isco y Anthony son los dos jugadores de la Liga que más pases de remate dan desde la segunda vuelta, desde que uno se recuperó y desde que el otro fue fichado. Los dos de la Liga. Ayer jugaba el Betis sin ellos. Imaginaos si el Betis hubiera tenido un delantero de principio de temporada o lo hubiera tenido ahora. No, y lo que dice Agustín, claro. Sería espectacular. Pero ayer esos dos jugadores no estaban. Le quitas a la Miña al Barça. Le quitas a la Miña al Barça. Claro, que al final dice, le han quitado a 3, a 4 y a Fornal también. Sí, pero me voy a los 3 que le dan. Sí. No, y mira que estuvieron bien Natán y Bartra en la primera parte y aguantaron, pero Natán en el gol falla porque estúpidamente echó una pelota fuera que era un pase muy, muy claro. Sí, también deja centrar Perró. En el gol hay una serie de errores de marca. Hizo un buen partido. Pero al final lo que ves es que, bueno, que es eso, es un retroceso por la Champions. No le puedes echar en culpa nada porque la gente que quiere viene de... Pero ¿es retroceso o es que este equipo ha rendido tan bien que ha llegado a pelear Europa cuando la Champions, cuando la tenía hace no mucho a muchísimos puntos? Entonces, a ver, yo entiendo que cuando te ves tan cerquita te da coraje, pero al final yo creo que también hay que echar la vista atrás y ver la temporada entera. Yo creo que Manuel Pellegrini ayer fue muy inteligente, dejando a Isco y a Anthony, hay que evitar lesiones. Porque el Betis ya tiene asegurada la sexta plaza, que era el principal objetivo de la temporada, asegurar otro año más su presencia en Europa. Se va a meter en la UEFA Europa League y el Betis también está a 3 partidos de una final europea ante un Chelsea que tampoco está en su mejor momento de la temporada. Ayer perdió 2-0, venía a jugar el jueves y el jueves tuvo el Chelsea un partido tranquilo. El Chelsea jugó con los suplentes el jueves y perdió 2-0. Pues aún así pierde 2-0. Entonces al final yo creo que el Betis también tiene que, obviamente, no dejando de lado la Liga, porque dejar de lado los partidos de Liga te hacen equivocar el objetivo. Pero sí que después de 120 minutos el otro día, ayer un partido ante un Osasuna, que es uno de los rivales más jodidos de la Liga, porque es un hueso, porque te intentan atacar mucho con centros laterales y demás. Ayer el Betis sacó un punto, sigue ahí en la pelea, ¿le va a dar? Pues no sabemos, pero que después del partido al menos el punto no es 0. Después del partido contra el Celta. 0 eran 4, con 1. Después del partido estamos hablando de 4 puntos. Después del partido en Vigo, nos dicen que hoy vamos a estar decepcionados por empatar ante Osasuna y quedarte a 3 puntos de la quinta plaza a falta de 3 partidos y tomamos que sea por la temporada del Betis es de casi sobresaliente ya. Correcto. El Betis ha conseguido entrar en Europa virtualmente a falta de, no sé, 4 6, jornadas, ¿no? Virtualmente falta de 6, 7 jornadas. Sí. Matemáticamente a falta de 4. Ha caído eliminado en la Copa por el campeón de todo en España. Y lo que tenía presupuestado y proyectado el club, que era llegar a semifinales del torneo europeo, no ha llegado a la final. Y todo viniendo de la peor primera vuelta de la historia de Pellegrini con el Betis. Si gana la competición europea, pues la temporada será de cum laude. Pero yo no creo que... Has dicho de casi sobresaliente. Yo creo que la temporada ya es de sobresaliente. Sí, está ahí. Si gana la... Claro. Ahora mismo tienes el 9 asegurado. Os quiero preguntar. El 10, si queremos el 10 en la excelencia, ganar. Y el 11 la Champions. Empiezo por ti, Agustín. Tú decías que ya casi le dice adiós a la Champions. Sí. ¿Qué porcentaje de 0 a 100 le darías todavía al Betis para que alcance esa parte? Hombre, yo que sé, es que el Villarreal tiene que pinchar 2 partidos. No, bueno. Fíjate, tiene que... Son 5 goles, porque a 4 goles
Si a 4 goles y se quedaran empatados Villarreal y Betis, Sí. no valdría porque el Villarreal tiene más a favor. Eso es Por lo importante, tanto, eso es por lo tanto son 5 goles. Son 5 goles. No, En son 3 partidos. No, pero 5 goles. Si el Villarreal pierde por la Pero el mínima. Betis ya no va a jugar contra si el el Villarreal pierde por la Valladolid. mínima, Claro. ya está a 4. Claro. Y el Betis gana, a lo mejor se pone a 2. A ver, estamos de acuerdo en que Si el Betis gana 2-0 y el Villarreal pierde por Villarreal 1, tiene ya están a 2 goles. Lo Villarreal normal, tiene- Ale, es que tenga que pinchar en Claro, dos Villarreal tiene el Leganés en casa, Sí. visita Al a un Barcelona. Barça que ese partido va a depender. Barcelona puede ser evidentemente, campeón ya claro, va a esta depender, jornada, evidentemente, si el Español es capaz de plantarle cara al Barça, rascarle un empate para que tenga que ser campeón en su casa. Para que lo obligue a ser Claro. campeón ese día. En su Es que casa. ya todos los resultados van en función de los Sí, pero otros. el Barça- y el último es con el Sevilla. Y termina con el Sevilla. Es Claro. complicado el calendario. Es que, claro, porque se la juegan todos seguramente. Claro, depende, O casi todos. depende de muchas cosas. Es que pues, podrían estar jugándose los tres cosas muy importantes. Podría estar jugándose el Leganés se la juega evidentemente la permanencia, el Barça podría estar jugándose el título de Liga ante su gente y el Sevilla podría estar Pero jugándose yo una no, cosa que mira, quita yo no lo sé. permanencia Yo he visto el esta último día. mañana los porcentajes que tienen cada equipo de los que está ahí para jugar en la Champions y el Betis era, evidentemente, a Teddy Bilbao lo damos ya, Sí. pero el Betis tiene mucho menos ya que el Villarreal. Hombre, claro. Porque tiene que pinchar dos veces. Claro, yo no sé. Ale, yo ¿cuánto le daría un das tú? 70-30. Claro, ¿cuánto le das No, tú? ¿Cuál es hombre, el porcentaje? sí, puede estar por ahí. Puede estar en un 70-30 al final. Es que creo que depende que el Villarreal, obviamente, tiene que perder un partido. No, pero y el Betis ganarlo todo, ¿eh? Claro, claro. El Betis va a El Betis Vallecas. ganarlo todo y el Betis ganarlo todo. El último partido, a lo mejor, que sea un domingo, El que Betis- tenga que jugarse pronto, pero que el miércoles tiene que jugar El Betis en va a Polonia. el Betis va a Vallecas. Que ese es el problema. El Betis va a Vallecas, que es un campo complicado. Ese es el partido Es un que va a campo tener el complicado. Va al Metropolitano. Que ojito. Puede ir al Metropolitano sin jugarse nada al Atlético. Ojito el Metropolitano. Ni el segundo ni el cuarto Pero puesto. es su último partido de la temporada en casa y Sí, el bueno. Cholo Simeone lo están Siempre señalando quiere con agradar. pistolas. Y después recibe en la última jornada a un Valencia que se puede estar jugando. Yo veo entrar más en puesto complicado el europeo. partido del jueves que el del domingo. Sí, hombre, claro, lo es. Puede ser. Para mí, ¿eh? A mí también. Betis, yo, por como está el Atlético de Madrid, porque esos equipos, el Rayo sí tiene mucho en juego. Pero el Atlético de Madrid mete el otro día 4 goles en 10 minutos, ¿eh? El mismo jugador, además. Sí, Espera, Edu, la espera, Real espera. está como- Antes, voy a hacer una pregunta en referencia a la final de la Europa League, de la Conference League, perdón. Pero antes, estamos hablando de la excepción de ayer, Betis con Calletti, y digo yo, voy a sacar aquí una cosa, Alex Mérida. Tú sabes que esto, para las comuniones, esto que se puede conseguir en artecañete.es, esto va a ser el regalo estrella de las comuniones, que estamos ahora en época. plena época. Quien dice comuniones, Calletti dice, en fin, cumpleaños, Regalo de boda. situaciones especiales. Fíjate además, si esto es una maravilla, que me dirán mucho, no, este es el típico juego que empieza por T, que todo el mundo sabe. No, aquí lo decimos en andaluz. Trivia. El trivia del Real Betis Balompié. Y por si fuera poco, Alex Mérida, y te has quedado con ganas de más. Este es de los que te gusta a ti, porque tú eres de los históricos. Agustín también. ¿Adivinas quién? Anda, del Real Betis. Porteros, jugadores. Bueno, una absoluta maravilla. Alex Mérida, ponle a Alex Mérida esto aquí. Ponle a Alex Mérida esto aquí. Ahí, coge el plano. Ale, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ya estás pensando. Un muy buen regalo, ¿no? Estás pensando ya, efectivamente. Estás pensando ya en regalarlo. Igual te lo regalo a ti. Un regalo para hacer Arte Cañete. pensar a la gente que dejen las maquinitas. Efectivamente, Agustín, a los niños Eso como es. importante. Artecañete.es, ¿te la has apuntado ya? Porque tú tienes Ya me la muchas he apuntado. comuniones. Tú eres un hombre de mucho. Sí, la verdad que éxito. sí. Y bautizo. Pero también, no, también. El niño se Bueno, bautiza claro. y hay que empezar a Cayete a preguntarle ya, Claro, desde que tiene un año, ¿adivinas quién? O el trivia del Real Los Betis colores que Balompié. inculcan desde pequeño, ¿no? Además te voy a decir una cosa. Ojo, con el código grada 101, descuentos del 40%. Pues que más quieren, ¿eh? En fin, Está descuento regalado. del 40% y envío gratuito. Eso está regalado, Edu, está regalado. en fin, esto ya no lo podemos mejorar, ¿eh? Gloria bendita. En fin, la gente ya. Vale, ahora te lo doy, ¿eh? No te vayas a quedar. Espérate, dámelo aquí, que bien, esto bien. vamos a terminar el programa en condiciones. Señores, quiero preguntaros, Agustín, empiezo por ti. Final de la Conference League. Vamos a dejarnos llevar porque el Betis ya tiene muy difícil entrar en la Champions, los últimos partidos. ¿A qué portero pones en la final? Al que está jugando, que es lo que va a hacer Manuel Pellegrini. Es verdad que el otro día me decía alguien en la final de Copa cambió. En la semifinal, ¿no? Cambió, ¿no? Jugó 1 y 1, ¿no? Entonces, a ver, lo normal es que juegue Fran Vietes, ¿no? Que es el que viene jugando toda la competición. Y creo que el otro día el chaval respondió bien, Florencia. No creo que tenga motivos para cambiarlo. Antonio Callejón. A mí me generó duda el otro día, Fran, una vez más, sobre todo en la primera parte, en el balón parado. Yo creo que le falta un poco de personalidad para salir.
Creo que eso le genera un poco de Balón inseguridad. parado de rematar. Sí, no, no puede salir. No, se refiere a la que no atina a despejar y Savali el que la saca y después Sí, Bartra 2 veces. Y en más Sí, de una ahí sí. Y más de una situación, que es un portero que se queda mucho bajo palo. Y eso a veces pues genera un poco Pero de... en la prórroga sí no, tuvo, en la prórroga estuvo muy bien. tuvo dos o Muy tres, bien, jugó con luego, personalidad. se creció y por eso creo que va a ser él. Y además, si es su competición y ha llegado hasta ahí, debería jugarla. A mí me sigue dando un poquito más de seguridad, Adrián. Claro, a ver. También hizo ayer 2 paradones Adrián y en la que tiene que tener valentía se echa atrás. Claro, Ale, es que partimos de la base de que la cosa está muy igualada, pero yo te digo, me recuerda además finales de Champions del Madrid, que venía Lunin haciendo una temporada espectacular. Claro, pero es que la diferencia y entre después- Lunin y después- Courtois. después de Estamos Courtois. hablando del mejor portero del Claro, mundo. es que- Efectivamente. Claro. Entre Adrián y Cristiano Cristiano Ronaldo en el banquillo porque le ha jugado todo Bacambu. Pero te digo una cosa, totalmente de acuerdo contigo. Eso sería la decisión fácil. Ya, De claro. Courtois y Lunin. Ahora yo te digo, el Betis va a jugar uno de los partidos más importantes de su historia. Sí. Adrián tiene la experiencia que tiene en partidos como este. Adrián te da algo de más confianza, estoy Tiene de el acuerdo con carácter- Antonio. claro, pero no hay una quizá- gran. No, pero no, Agustín, no. por eso te digo, tú apuestas por Vieites. Creo que son parejos los porteros y- Tú lo mantienes a Vieites. Yo mantendría a Vieites. Es que creo que son parejos los porteros y no hay ninguna decisión No. futbolística para quitar a Vieites. quitarlo. Si tú dijeras que hay un ¿No te portero que está recuerdas en lo un de pico Ruiz Silva y Bravo? No, porque... No, porque Bravo era el portero de Pellegrini. Y Adrián no, No, crees el portero de ¿no Pellegrini- crees que esté tan decidido que sea el portero de Pellegrini, Agustín? Bueno, porque Adrián. Es el que la da la liga, ¿eh? A ver, Adrián empieza a jugar en Liga porque vende el Betis a Ruiz Silva, ¿eh? Correcto. Estamos hablando después de que se Porque vaya cuando Ruiz. se lesionó Ruiz Silva, Portero el portero del- titular era el Vieites. portero pero el portero era Ruiz Silva, el portero del Betis. Lo Y que cuando pasa se que lesiona juega Vieites. Perdona, pero Sí. y cuando... Al principio era el tercer portero. Claro, Adrián. pero te iba a decir, y Vieites coge la alternativa por Ruiz Silva y después tiene 2 partidos malos y después cuando cambie con Adrián, creo recordar. No, lo cambia cuando cambia también las listas, porque ya puede claro, tener 2 porteros. Entonces yo creo que va a ser un debate que es que es de los pocos debates que podemos tener en la alineación de Pellegrini para el partido tan importante. Estamos hablando de lo difícil de la Champions, ¿no? Quizá a quién va a poner de lateral derecho, depende cómo lleguen. Yo creo que Sabal pero la y foto- Aitor. muy bien. Sí, Pero está la- bien. Bueno, vamos a ver Sí. cómo llega cada uno. Pero vale, nos hemos hartado Sí, de decir sí. que la portería es el puesto clave. Igual que Bacambu Claro. y yo de delante, ¿no? ¿no? No está Cucho, si estuviera Cucho no tendríamos nada que hablar. Pero Eso no hay la duda. Y creo portería que me Bacambu parece tiene un que jugar puesto- unos minutitos. Tiene que jugar más minutos ahora en este final de liga para llegar enchufadito. Yo de verdad no lo tengo claro, ¿eh? No solo descansado, también es importante que llegue y que intente marcar algún gol y Sí. llegue en buena dinámica. él va a jugar el jueves y va a jugar el domingo. Un ratito. Sí, va a jugar rato en los 2 partidos, seguro. Edu, ¿tú querías? Y bueno, y después los Celso, ¿no? A ver, yo pondría... En la otra. Bueno, es que... ves Los tú, Celso o la verticalidad de Adri Jesús. Yo pondría a Vieites porque creo que el chaval ha sido el que se la ha merecido con la competición que ha hecho. Yo pensaba que Pellegrini se iba a cargar a Vieites antes de la Semifinales. semifinal. Sí. Ya que ha apostado tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales por Vieites, yo creo que va a seguir con Fran Vieites y va a ser el portero de la final, porque entre otras cosas el Betis está en la final de la Conference League porque Fran Vieites ha hecho buenas actuaciones. Es que yo creo que... Bueno, a ver, es que estamos hablando, ¿no? La Champions está difícil. Yo creo que el Betis todavía va a apurar, ¿eh? Yo soy de los que piensa que el Leganés se lo va a poner muy difícil al Villarreal. Ya cuando el Leganés vino al campo del Sevilla, yo tengo la sensación de que el Leganés es ese equipo que va a agarrarse y aferrarse hasta... No, el único que hasta tiene el algo de los de abajo. Hasta el último momento. Y yo creo que al Español no le va a hacer ninguna gracia que el Barça celebre el título allí en su estadio. No, Con el lo Español cual- va a intentar, y perdón por Claro. la expresión, joder al Barça. Claro, todo con que lo pueda. cual, Eso y teniendo en cuenta... Está claro, ¿no? Yo creo que va a estar más en el partido de la... A ver, Es obligación. A ver, estamos de acuerdo en que el Betis, si quiere la Champions, Creo que tiene que él es el ganar al español. Rayo Vallecano. Que sí, que el Rayo Vallecano está ahí por Europa, ¿no? partido, Pero, sí. pero que el Atlético de Madrid yo creo que sería el partido que pudiera ser clave. En cualquier caso, vamos a verlo. Nos quedamos sin tiempo. Solo nos queda desearle la mayor de las suertes al Sevilla mañana y, por supuesto, también al Real Betis Balompié, apurando esas opciones de Champions League. La semana que viene, cuando volvamos, también se va a haber disputado la jornada del fin de semana, ¿vale? Esto no para. Vamos a tener ahí un Y solo va a quedar una. Sevilla-Madrid, un Atlético Madrid-Betis. Y ya, Igual después, está todo y ya decidido. después nos llegará programas especiales que vamos a hacer para la final del Betis. Ya se lo contaremos. Agustín Varela, muchísimas gracias por A haber ti siempre, Fran, por invitarme. Ale Mérida, un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias, Fran. Esta es tu casa. Pero digo yo, Ale Mérida no lo Ale decido yo. Mérida, claro. Ale Mérida, me está diciendo los béticos. Me está diciendo los béticos. Por aquí el pinganillo me dice Pablo, pero si Ale Mérida tiene que contar lo de la intrahistoria Lo de de Florencia. Florencia.
Me voy yo entonces. También nos podemos equivocar. Cayeti, te toca. Cayeti, muchísimas gracias. Amigo, muchas gracias. Un placer. Y Edu Sanilla también se queda todavía. Sigo, me quedo. Vamos, ¿dónde vamos? Estaba yo contando ya lo que vamos a hacer la semana que viene. Calma, todavía nos queda grada 101. Hay que analizar lo que fue la historia de Florencia y para que nos haga un poco entender lo que va a ser la historia de Polonia. Seguimos aquí en grada 101. Cebrián Asesores patrocina este programa. Cebrián Asesores patrocina este programa. Seguimos aquí en grada 101, última parte del programa, pero hay cosas muy interesantes que todavía nos quedan por analizar, como ¿qué ocurrió realmente en el viaje del Real Betis Balompié a Florencia? ¿Cuál es la intrahistoria? Los que estuvieron allí, Alex Mérida, se lo he dicho antes, estuvo y nos tiene que contar todos los detalles. Y también quiero que Edu Sanilla nos analice al detalle qué pasó futbolísticamente en Balaídos, cómo se cayó el Sevilla. Y también hay que mirar al filial, pocos lo conocen mejor que él, de cara un poco al futuro del Sevilla, que esperemos no sea en segunda división. Ale, hemos hablado largo y tendido del Betis, hemos hablado de la final, pero tú viajaste con el equipo allí a Florencia. ¿Cómo me describirías ese viaje? Bueno, realmente el viaje más especial, ¿no? Porque es un viaje diferente en el que el bético no había vivido hasta ahora y pues las caras todas eran de emoción desde que pones un pie en Italia, ¿no? Múltiples combinaciones que hicieron los béticos que ya le vas preguntando cuando tú llegas, bueno, ¿y tú cómo has ido? Y la gente al final hizo encaje bolillos como pudo, ¿no? Para plantarse allí en Florencia y la verdad es que se vivió un ambiente realmente bueno, ¿no? Tal vez esa prohibición que Alvarito contó de que no se podía beber alcohol y demás, las horas previas, sí, pues hizo a la gente como refugiarse en bares. Realmente no que no se pudiera tomar una cerveza, sino que no podías estar en la calle, ¿no? Tendrías que estar en establecimientos y después también se podía estar en la calle realmente. Pero bueno, eso frenó un poco que hubiera una concentración masiva, por así decirlo, de los béticos. O sea, claro, estaba la gente más separada. Claro, o sea, estaba más dispersa, sí, estaba más cerca de lo que era el Duomo que de la Plaza de la Independencia, que es donde el Betis había dicho de concentrarse. Eso te hablo ya del día del partido, ¿no? Pero ya se notaba desde el miércoles que estaba empezando a llegar la gente a Florencia, gente que estaba haciendo turismo tranquilamente y demás. Y bueno, yo me quedé un poco sorprendido en ese día previo, ¿no? de la final, cuando llegas al Artemio Franchi y ves cómo es ese campo. Es que el campo es muy antiguo, muy antiguo. Y además es que se nota desde que entras cómo son los vomitorios del campo. Bueno, que yo lo dije en plan coña, pero no en coña. Digo, es que el estadio antiguo de la Línea. Digo, sí, que es un campo que por dentro te recuerda a eso, te recuerda a un campo antiguo, un campo, bueno, pues de un equipo que no es de élite europea, ¿no? Fíjate, hablabas tú, Ale, antes de que me cuentes lo especial que fue para los béticos, tú estuviste allí, palpaste un poco lo que era ese viaje, esa primera semifinal europea. Edu, tú has estado en varias finales del Sevilla. ¿Qué recuerdas de aquella primera en Eindhoven? Fíjate que esto fue una semifinal, ¿no? Pero el Sevilla llegó a la final. Digamos, esa primera vez en estos lares europeos. Al final es especial, ¿no? Yo creo que la primera siempre es especial y siempre todo el mundo la va a recordar. Yo recuerdo, pues bueno, pues caras de felicidad. De hecho, se hizo famoso, después protagonizó el spot de los abonos de la temporada siguiente, una persona que desde el gol de Luis Fabiano se pegó llorando todo el partido y solo le salía a llorar, y eso que el equipo iba ganando, pero bueno, yo creo que al final mirabas a tu alrededor y eso era la realidad de todo el mundo, ¿no? Sobre todo de los más mayores, porque los más jóvenes nunca lloraban porque al final no habían vivido todo lo demás. Claro. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Mi padre cuando era más pequeño me decía que si a él 20, 30 años antes le hubiesen dicho que el Sevilla iba a llegar a una final europea,
pues obviamente hubiese tomado por loco a cualquiera, porque mi padre es muy sevillista, desde pequeño ha sido muy sevillista, pero siempre, pues bueno, mi padre ha celebrado títulos del Carranza y títulos del Colombino como si de algo especial fuesen, ¿no? Y al final es lo que dice Ale, ¿no? Lo más bonito creo que de los viajes europeos es que te encuentras a alguien que tú sabes que es de tu equipo pero que tú no lo conoces y te pones a hablar con él por la calle, le preguntas dónde va, le preguntas dónde se hospeda, le preguntas qué recorrido ha hecho para llegar, te cuentan auténticas locuras. Yo recuerdo que en la última final, en la de Budapest, que la hicimos para 101. Yo estuve allí, mi conexión fue más o menos decente, pero fue decente, pero yo recuerdo que para Golmedia, que por aquel entonces estaba en Golmedia, me dijeron que me hiciese un artículo con lo que se había hecho la gente. Pues eso fue hace 2 años, había una guerra en África, había una persona que me contó que su escala de vuelta era en Ruanda. Su escala de vuelta era en Ruanda. O sea, mi pregunta fue, vale, ¿y a ti cómo se te ha ocurrido poder hacer una escala allí? En Ruanda? O sea, porque claro, yo lo primero que me imagino de un aeropuerto en Ruanda es un páramo. Sí. Y el tío hacía Budapest-París, París-Ruanda, Ruanda-Yaoundé, Yaoundé-Málaga, creo que era. O sea, una absoluta locura, lo que hacía la gente por aquello. Una auténtica barbaridad. Entonces, al final, bueno, pues... Es la primera vez, es diferente. La primera vez siempre es especial y además yo estoy convencido de que la primera vez del Betis va a tener tintes como la primera vez del Sevilla y el Betis se va a traer la Copa. Fíjate, Ale, decías tú, a lo que comentabas tú. Claro, la gente se acuerda mucho del que no está viviendo eso. O sea, te acuerdas y me imagino que tú lo palparías allí con la gente, oye, acordándose de padres, de abuelos, de que no habían podido estar viendo eso, lo que dice Edu, que en un momento dado, en otra época, parecía imposible. Claro, es que al final que el betisismo ha celebrado poco. Y haber celebrado poco te hace que estar tan cerca, que disfrutar del camino, que... No sé, pero yo creo que la situación y la sensación que se palpa en el betisismo y que se palpó allí en Florencia fue diferente a lo del año de la Copa en 2022. Fue diferente en el sentido de que el Betis ya había ganado una Copa del Rey, de hecho había ganado 2, esa era la tercera, que la acaba de ir ganando, y en Europa no había ganado nada, en Europa nunca había llegado a una semifinal. Y en la ida el equipo demostró en el campo que era superior a la Fiorentina. Y lo demostró, y el 2-1 fue corto. Fue corto para lo que pudo ser. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que la gente estaba ilusionada. Estaban todo el mundo metido y se palpaba eso, que se iba a disfrutar de una noche que iba a quedar en el recuerdo. Que Florencia siempre iba a estar unido al Betis. Entonces, bueno, pues te das cuenta desde ese inicio, ¿no? Desde esa llegada a Italia, de que iba a ser diferente. Y bueno, así lo fue. Así lo fue. El Bético estaba muy ilusionado. Ahí estábamos viendo imágenes de lo que era el Duomo el día del partido y era una barbaridad de gente disfrutando y gente que ya en la previa iba con una sonrisa de oreja a oreja. O estaba llorando, pero porque estaba recordando, como tú decías, a familiares que no los tenía. Ahí vemos a Manu Sánchez, la emoción que tenía Manu Sánchez cuando acaba el partido, la emoción que había en esa, por así decirlo, preferencia, porque no sé qué parte era la buena y la mala, pero en esa preferencia del Artemio Franchi cuando acaba el partido, eso era una barbaridad. Es que estaba lleno de béticos la preferencia del Artemio Franchi, aparte de la zona visitante. Y lo que te decía de que me impactó mucho en la previa, cuando llegué al Artemio Franchi para cubrirlo, para hacer la rueda de prensa de Pellegrini y el entrenamiento, fue precisamente ver dónde se iba a ubicar los aficionados del Betis y saber que al lado iban a estar los más radicales de la Fiorentina. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se da cuenta? ¿A quién se le ocurre esa magnífica idea? ¿Quién tiene esa magnífica idea? Porque claro, entiendo que a lo mejor no han estado acostumbrados en la Conference League ellos a recibir hinchadas tan pasionales, ¿no? Y tan voluminosas. Sí, porque claro. los béticos no hicieron nada. Claro, no. Los ataques fueron para nada. totalmente Totalmente injustificados y
Y bueno, los y el italianos. problema. La falta de seguridad. Pues claro, el problema está en que fuera de España no hay policía en los campos. No hay que irse más lejos. A UEFA no le hace gracia que haya policía en los campos y eso es lo que allí sucedió. Allí con policía, con un cordón policial, se hubiera solucionado todo. Claro. Todo se hubiera solucionado. Las imágenes que dejó. ¿Qué pasa? Que había cuatro o cinco de seguridad privada que se van a meter con gente que han metido dentro del estadio una escalera. Una escalera, bueno, de todo. Fíjate que decías tú. Hombre, tú cuando ves eso. Incluso fíjate, estamos hablando que lo especial de la cita, que como tú decías, Florencia quedará siempre ligado al Betis, fue que hasta los béticos se olvidaron de esas escenas que de miedo, desagradable, y te quedas con la alegría, pero que allí se pasó un susto grande también. O sea, tuvo de todo en el viaje. No, lo tuvo todo. Lo tuvo lo bonito de la previa, de acompañar al equipo. Yo imagino que los béticos cuando llegaron y cuando se fueron, la impresión era de eso, de lo hemos conseguido, hemos llegado a la final, ¿no? Esa alegría. Había confianza. Pero también esos 15 minutos de miedo de la segunda parte, bueno, incluso del descanso, Sí. que era pom. ¿Cómo se vivió el gol? El empate. El empate de Abde. ¿Cómo recuerdas el empate de Abde fue un delirio total en el Artemio Franchi. Pero ya lo fue el gol de Antony. Y cuando la única vez que se notó que estaba haciendo mucha más fuerza la afición de la Fiorentina en cuanto a cantar y animar a su equipo, fue desde el 2-1 al descanso. Pero por eso quise rescatar esas palabras de Gosen ayer, que creo que no se entendió bien el titular que quise dar, de Gosen, como diciendo, alabando mucho al Betis, ¿no? Es que el Betis no es un equipo de segunda, es que es un equipo muy fuerte. Claro, él a lo que iba es que estos tíos les vamos ganando y están cantando en el vestuario. Yo lo sabía. Dice, es que eso es importante. Dice, es que vamos a darnos cuenta de con quién estamos compitiendo, que estos han venido aquí a ganarnos. Claro, y cuando tú ves al equipo con 2-1 en el marcador, al Betis, y esa personalidad, ese no venirse abajo, saber aguantar, sí, bueno, sufrió a balón parado, también sufrió con Osasuna. Sí, eso está claro. Pero, bueno, tiene detalles, pero cuando tú ves a ese Isco en la prórroga darlo todo y la gente ya loca, porque ya había marcado Abde y veías a Isco con Pablo García jugando a esconder el balón, a luchar cada acción. Al final te das cuenta eso de lo que te decía, que la unión es incluso más fuerte entre equipo y afición, lo demostró en el recibimiento después de Cornellá. Claro, es que por eso te iba a preguntar. Que el año de la Copa. Claro, porque ¿qué palpabas tú allí cuando llegas? ¿Confianza en el aficionado en que el Betis iba a pasar? ¿Una ilusión tan grande con esa unión que tú dices con el equipo de que, oye, no te diría que daba igual resultado, pero que estaban dispuestos a disfrutar cada minuto allí, pasara lo que pasara? ¿O estaba esa certeza, esa competitividad de decir, oye, no, señores, que esto lo sacamos, ¿eh? ¿Cómo estaba el Bético allí? El Bético, más que la expedición del Betis, yo la expedición del Betis no puedo hablar, lógicamente, pero el Bético, yo al Bético lo que lo vi es que creo que demostró que se tomó muy a pecho esas palabras de Manu Fajardo, ¿no? De disfrutar, y de Angelaro también, de disfrutar el camino, de que nadie te diga lo que debes de disfrutar, lo que debes de animar. Disfruta cada momento, acuérdate de tu familia, disfruta con los tuyos, canta todo lo que se te ocurra, anima todo lo que puedas y al final es que viene a ser eso, ¿no? Es que los amores a los colores, y Edu lo sabe, son incondicionales. Y ese hecho que te haga incondicional te hace que, bueno, que Sevilla es una ciudad dual, pero es una ciudad preciosa para vivir el fútbol. Por eso mismo, por el cariño que se le profesa a cada equipo. Y bueno, el Bético demostró ese cariño inmenso que le tiene todos los días. Y es lo que te digo. Creo que si no hubiera ganado hubiera sido una decepción, pero una decepción porque el equipo demostró en el campo que era mejor. No, claro. No una decepción porque te quedes sin jugar una final, que obviamente lo es. Sí. Pero bueno, el objetivo era llegar a la semi y a partir de la Fiore se competir. llegó, se disfrutó y se ganó. Exacto. O sea, al final es que todo salió redondo y cuando todo sale redondo creo que no hay que ponerse en el que hubiera pasado, sí, porque es jugar a ciencia ficción. Y fíjate, te digo una cosa, de la final hablaremos largo y tendido la próxima semana, porque ahora estamos inmersos en el final de Liga, pero quiero que escuchemos a Ramón Alarcón, porque al Bético le interesa
¿qué ha dicho el CEO de la entidad sobre el número de entradas que va a tener disponible los socios abonados del Real Betis Balompié, cómo se van a distribuir los porcentajes y también, ojo, la posibilidad que el club cuenta con que se haga realidad de poner una pantalla gigante en el estadio Benito Villamarín? Esto decía Ramón Alarcón. Bueno, hemos recibido 12.008 entradas y el criterio de reparto que hemos utilizado es el mismo que hicimos para la final de la Copa del Rey. Esto quiere decir que es un 14% se reservan para obligaciones del club, obligaciones que tenemos contractuales, por los compradores, a los que lógicamente es uno de los activos a los que se le ofrece poder acudir a las finales, con jugadores, con consejos de administración, con instituciones, y un 86%, que creo que es un porcentaje muy elevado, van a los béticos, a los socios con carnet, con asiento. De ese 86% hay 1.000 entradas que se han repartido sin orden de antigüedad a través de Halcón Viaje. Se ha hecho una oferta de que podrían ir con charter, con la compañía oficial del viaje del club, y el resto, que son 9.298, es la que se va a poner en este proceso de reparto por el criterio único y exclusivo de la antigüedad, como ya se ha indicado. Las entradas son nominativas y así la norma que hemos marcado. La norma es que la persona que tenga una antigüedad pues tiene todo el derecho de ir, ¿no? Pero yo comprendo que esa persona diga, no, es que yo le quiero dar la entrada a mi hijo, a mi primo o a mi sobrino, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta que si eso hace un 40.000, que a lo mejor su sobrino, va en lugar de un 15.000 que tiene 20 años de carnet. Y por eso nosotros la norma que hemos marcado es que el derecho es de la persona que tiene la antigüedad. Si no puede acudir, que es nominativa, tendrá que pasar su sitio al siguiente. Esto ocurrió así en Florencia y nos encontramos con cerca de 100 personas que iban con entradas que no eran ellos y entonces obviamente la policía no les permitió acceder. Claro, cuando estás en Florencia te abordan por la calle, es que yo he venido con la entrada de mi tío porque mi tío no puede venir y ahora ya que estoy aquí, hombre, a hacerlo. Y yo digo, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Primero, has venido con la entrada de tu tío usando la picaresca. En algún caso puede que el tío se pusiera enfermo, pero normalmente ha sido utilizando la picaresca. Y lógicamente además fue la policía de Florencia la que no le permitió el acceso, ¿no? Entonces nosotros la verdad que pues, vemos que es una faena que un bético viaje, se desplace y se quede en la puerta del estadio, como está en Florencia, donde lo retuvieron y lo mandaron con autobús al centro de la ciudad, y sobre todo que le está quitando el asiento a otro bético que bueno, que también tiene derecho a acudir a la final y que también tiene muchos años de antigüedad y que no puede acudir porque alguien ha utilizado una vía alternativa, una vía digamos fraudulenta, para hacerse cargo de una entrada que no le corresponde. A la UEFA nos hemos ofrecido, aunque si cualquier entrada, como ya pasó en la Copa del Rey, que cualquiera de sus instituciones, patrocinadores o quien sea, finalmente no las compre, pues que nosotros aquí en el Betis estamos dispuestos a comprarlas y las pondremos a disposición de los béticos, ¿no? Ya lo hicimos en la final de la Copa del Rey, y creo que se amplió el proceso hasta en 4 ocasiones y esta vez intentaremos hacerlo. El problema aquí es que los plazos son más complicados y al final además una entrada de última hora aquí en Sevilla era más fácil, había que cruzar cruzar el río, ahí estamos bastante más lejos y un poquito más complicado. Eso se está negociando desde el punto de vista logístico, ya está organizado, ya hemos estado esta mañana con la empresa que nos pues, proveerá de la pantalla gigante y ya hablamos con UEFA, la cual nos ha, en el escrito que le hemos enviado al operador de los derechos de televisión, está apoyada por UEFA, que apoya este tipo de cuestiones, ¿no? Es cierto que esto es una emisión encerrada, no es una emisión en abierto como la final de la Copa del Rey, entonces para hacer un visionado público se necesita la autorización del operador televisivo. Pero yo estoy confiado que llegue a un acuerdo con ellos. Lógicamente, aquí no hay ningún tipo de ánimo de lucro. Si lo hacemos, lo haremos con una entrada simbólica de 2 euros, simplemente para controlar el aforo, porque hay que controlar el aforo, y esos 2 euros irán a una causa benéfica. Llegaremos a un acuerdo con una ONG, que la pondremos en común con el operador televisivo, y a la ONG que decíamos entre los dos, pues le daremos el dinero. Entonces, nuestra idea es que queremos también una fiesta aquí en Villamarín, para que, que haya 12.000 personas allí en Rocla y aquí en Sevilla pues seguramente 50.000. Ahí estaban las palabras de Ramón Alarcón sobre el reparto de entradas, sobre la pantalla. Edu, primero, ¿qué te parece lo del reparto? Me parece magnífico. Yo soy partidario de que en las finales, y más aún si en la primera europea, prime la antigüedad. Y me gusta lo que ha dicho Ramón Alarcón de que prime la antigüedad y no la picaresca, porque al final yo le saco la entrada a mi nieto que tiene 15 años, pero y el bético que se ha comido la mierda, y el bético que ha visto al Betis en segunda varias veces y que ha estado ahí fiel con su cita todos los años, gastándose su dinero, pasando fatiga, no tiene la posibilidad. Por lo tanto, yo creo que para una final, y más aún si es la primera, otra cosa es si se dan varias consecutivas y tal, pero siendo la primera,
Yo creo que lo más lógico para el bético es que vayan los que más han estado. Que habrá uno que te diga, oye, es que yo no llevo 25 años de carné porque es que no me lo he podido permitir. Bueno, pues... Daños colaterales. Bueno, mala suerte. Para eso también la UEFA puso entradas a disposición. Claro, ¿no? Que se podían sacar, ¿no? Mala suerte y no es menos bético que el que está y a lo mejor quería ir pero de verdad no podía. Pero también los que se han estado sacando el abono 30 años ininterrumpidamente han pasado fatigas para sacarse el abono y han tenido que privarse de otras cosas para sacarse yo el abono. creo que el club actúa bien. Por lo tanto, yo creo que ha actuado bien y el tema de las pantallas, el tema de lo del Benito Villamarín me parece una idea magnífica. Ahí es verdad que no es cosa del Betis ni de la UEFA, y es cosa de que el operador televisivo, pero parece, por lo que dice Alarcón, parece que hay buena sintonía. Que Movistar te deje, porque al final a Movistar no le interesa que 50.000 personas solo pinchen una pantalla, le interesa que esas 50.000 personas lo vean Pasa que el todo y Betis haya más compensará, pinchazo. por eso te decía, yo Claro. creo que el Betis está en disposición, o tiene la voluntad de compensar, entiendo, llegar a un acuerdo con Movistar. ¿Recuerdas que en la última final de la Copa del Rey hubo discrepancias ahí con Mediaset, que era en ese caso, estuvo hasta última hora, pero al final se puso. ¿Qué te parece, rápido, lo de las entradas y la pantalla? Lo de las entradas me parece coherencia pura y dura, no tiene más, vamos. Las entradas deben de ser para el socio más antiguo, así debe de ser, y por supuesto intentando primar que no haya gente que intente aprovecharse de ello. Y respecto a lo de la final en el Villamarín, bueno, pues sería todo un lujo, ¿no? Para más de 50.000 béticos, casi 60.000 que entran en el Benito Villamarín, que pudieran... Bueno, entiendo que no todo el estadio, claro, porque hay que dejar un espacio. Espacio, pero bueno, claro, que va a ser una pudieran, fiesta claro, que fuera una fiesta y que pudieran disfrutarlo. Sobre todo gente también que no está acostumbrada a lo mejor a ir al Villamarín, que tuviera esa opción de disfrutarlo de una manera diferente y especial. Edu, hay que hablar del Sevilla. Y hemos hablado, claro, ¿qué pasa? Que en esta jornada vamos tan rápido que la crisis, las imágenes que hemos comentado anteriormente del fin de semana, todo lo que ocurrió y la final que tiene el Sevilla mañana nos hace ir a eso. Pero yo quería que tú me analizaras futbolísticamente y mentalmente también cómo viste al Sevilla el otro día ante el Celta. O sea, ¿cuál es tu análisis? A ver, al final se puede analizar con muchas aristas, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hay que analizar es lo futbolístico. Y el Sevilla futbolísticamente es un equipo con muchísimas carencias. De hecho, quien tuvo más ocasiones el otro día en el Sevilla fue Quique Salas. Quique Salas y Ramón Martínez remataron más veces que Luque Bacchio e Isaac. Entonces eso ya te dice cuáles son las carencias de este Sevilla, ¿no? Yo creo que el problema del otro día y todo lo que se ha formado alrededor del otro día no es por perder, porque perder... lo comentaba antes, ¿no? Perder en Vigo, yo creo que estaba en las cuentas, ¿no? En las sumas de todos los sevillistas. Perder en Vigo creo que estaba. El problema es cómo se pierde, claro. Porque tú empiezas perdiendo con el gol de Ilaix. El Sevilla no hace una mala primera parte en Balaídos, porque de hecho antes tanto del empate o de la jugada esta del empate tiene varias ocasiones para ponerse para por lo menos empatar el partido. Pero llega la jugada en el descuento, esa jugada de Marcos Alonso, expulsión, un penalti justo al borde del descanso, marca el 1-1 y quizás lo que esperaba el sevillista en la segunda parte era algo muy distinto, era que un Celta con 10 no debería ser superior que un Sevilla con 11 a pesar de esas carencias futbolísticas que tiene el equipo. Pero bueno, al final se vio lo que se lleva viendo mucho tiempo y quizás lo más preocupante es que por mucho empeño que le ponga, por muy sevillista que sea, Joaquín Caparrós no ha mejorado nada de García Pimienta. No, es que es lo que hemos hablado. Yo lo he hablado contigo muchas veces aquí. Yo creo que García Pimienta no era el principal problema del Sevilla. Es que a ti en los cambios el otro día no notaste a Caparrós. Yo no noté a Caparrós, no, yo creo que Caparrós sigue sin conocer la plantilla, que era algo que García Pimienta sí conocía. Había dos cosas que le funcionaban al Sevilla de García Pimienta, eran las bandas. Caparrós se ha cargado esas bandas. El otro día el Sevilla sale con un 11 que creo que todos al verlo nos sorprendió bastante porque había muchísimos defensores. Cuando tú te pones a mirar y te pones a pensar, dices, vale, esto puede ser para replegarte un poquito, evitar que el Celta, que es un equipo alegre, que le gusta correr, corra, pero no tiene sentido poner a Juan Luis Pedrosa de extremos
y que se pongan a presionar en campo rival, porque el Sevilla el otro día estaba 4 jugadores presionando, 2 solo, absolutamente solo en el centro del campo y la defensa encerrada. Entonces, yo creo que al final faltan mimbres y falta conocimiento de la plantilla. Y una cosa es ver la plantilla todos los días. Yo puedo decir que conozco la plantilla del Sevilla, que conozco la plantilla del Betis, porque veo todos los partidos. Pero una cosa es conocerla, verla de fuera, claro, y otra cosa es saber lo que hay dentro. Y entenderla. Fíjate, antes, Edu, porque quiero que me des tu 11 para mañana, el que tú pondrías en la final del Sevilla ante Las Palmas. Antes, mención especial, por supuesto, a Cebrián Asesores, ya lo saben ustedes, asesoría integral para empresas, la mejor, sin ningún tipo de duda. Aquí en Grada 101 solo tenemos categorías, y Cebrián Asesores es sin duda opción número 1 en la asesoría integral para empresas. Edu, ¿cuál sería tu 11? Es el partido, no hay más. ¿Cuál sería el 11 que pondrías mañana? Pues yo intentaría inventar lo menos posible, ¿no? Yo volvería a la era García Pimienta, volvería al 4-3-3, porque creo que es lo que mejor le funciona a este equipo, y aprovechando que Agumé, Soul o Conga están disponibles, intentaría apostar por los 3 en el centro del campo. Es cierto que no sabemos cómo llegan tanto Soul y Lokonga después de un tiempo de inactividad, pero si hay un día para forzar es mañana. Después atrás me la jugaba con lo que hay, porque tampoco hay mucho más. Carmona, Badé, Quique, Pedrosa, Nilan en portería. Y arriba yo creo que lo que va bien no se debe tocar, y a Luque Bacchio lo devolvería al sitio donde ha sido efectivo durante toda la temporada, que es a la banda derecha. Que tengo que tirar a Suso al medio, que tengo que tirar a Suso a la izquierda, bueno, vale, pero es que el jugador que te ha mantenido durante toda la temporada es Dodi Luque Bacchio. Sacarlo del sitio donde más rinde es absurdo. Al final la delantera tiene ese boquete porque no está Isaac, porque Acorada sigue desaparecido. Entonces yo creo que ahí va a tirar de García Pascual, y yo imagino que Yuque o Suso serán la otra banda. Es que te digo una cosa, yo lo he dicho antes, mañana hay que encomendarse a rezar y a que Luque Bacchio le salga el partido. Si Luque Bacchio no tiene el sitio asegurado en este equipo, o sea, si Luque Bacchio no juega en el sitio donde mejor rinde, donde mejor ha rendido, ¿qué vamos a esperar de este Sevilla? No, señores, nos quedamos sin tiempo. Querido Alex Mérida, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, verte ya recuperado en condiciones. Te hemos estado esperando, pero bueno, hemos hecho tiempo hasta que has vuelto. Hemos hecho tiempo. Yo también me alegro de estar aquí contigo y de haber compartido un ratito de fútbol en una semana, bueno, clave, difícil para el Sevilla, y en una semana en la que, bueno, también viene el Betis de sufrir un pequeño retroceso por la Champions. Lo que nos queda todavía. Edu, muchísimas gracias. Un placer, amigo. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes. Lunes que viene programa aquí, por supuesto, recta final de Liga. Se juega todo muchísimo. Esperemos contar que el Sevilla se ha salvado y que el Betis sigue peleando por la Champions hasta la última jornada. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Cebrián Asesores patrocina este programa.